Así es como se vive la guerra entre Israel e Irán, que se desató ayer luego del primer ataque del gobierno de Tel Aviv a territorio iraní. El mundo entero está atento, tenso y preocupado por esta nueva ofensiva que fue respondida por el ejército iraní, que lanzó misiles a Israel y dejó 34 heridos. Es la respuesta a los ataques a bases nucleares iraníes por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, quien pidió a la población resguardarse en búnkeres y refugios. De igual manera, ordenaron que no se publicaran fotos de los impactos, así como su ubicación, debido a que esto podría ser monitoreado por el enemigo para mejorar sus próximos ataques. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó el inicio de la operación León en Ascenso, una ofensiva militar contra Irán que busca neutralizar una amenaza directa contra la existencia del Estado de Israel. Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran, whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. Y esta tarde Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, habló para el Heraldo Televisión y opinó sobre esta posible respuesta por parte de Israel. Estas acciones que tomó Irán hace unos momentos nomás no van a quedar sin ser contestadas. La operación sigue adelante. Nosotros estamos en el pico de preparación en todos los escenarios y estamos recién en la primera fase. Consiste en terminar de remover los objetivos, de remover los desafíos o las amenazas existenciales e inminentes que le pone Irán al Estado de Israel, empezando por el programa nuclear y siguiendo por el programa de misiles balísticos. Y esta nueva escaramuza, esta nueva agresión militar entre Israel e Irán disparó los precios del petróleo, que subieron 6% luego de los ataques. ¿Por qué? Porque los inversionistas temen que el conflicto pueda interrumpir el suministro de petróleo de Medio Oriente. Por su parte, el precio del oro se disparó también, impulsado por la demanda de refugio. El oro subió a $3,428 la onza. Y existen 5 puntos clave que desataron el conflicto entre Israel e Irán. Desde 2010, Israel y Estados Unidos han ejecutado ciberataques y operaciones encubiertas. En 2020, Irán acusó a Israel de asesinar a un científico iraní, figura central de su programa nuclear. A finales de 2023, Irán respaldó públicamente a Hamás, luego de un ataque a Israel que dejó 1,200 muertos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a Irán de producir suficiente uranio para construir múltiples armas para destruir al Estado de Israel. En 2024, Israel atacó un consulado iraní en Damasco y destruyó infraestructura energética. Todo esto ha traído al conflicto hasta el día de hoy con lo que vemos. Ataques con misiles, con drones, con artillería vía tierra-aire y muertos, por supuesto. ¿Cuántos soldados tiene cada uno de estos países? Irán tiene unos 600,000, mientras que la Guardia Revolucionaria cuenta con unos 200,000 efectivos repartidos entre diversas divisiones, mientras que Israel cuenta con 170,000 efectivos en servicio activo y unos 400,000 en reserva, que son llamados en caso de necesidad. Aunque menos que Irán, las fuerzas israelíes tienen una amplia experiencia en conflictos bélicos, en conflictos regionales. Sobre esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le recordó a Irán que ya expiró el plazo de 2 meses que le impuso para cerrar un pacto sobre su programa nuclear, pero advirtió que todavía les queda una segunda oportunidad de llegar a un acuerdo tras el ataque de Israel a sus instalaciones. Trump advirtió que de no alcanzar un acuerdo, la situación solo puede empeorar. Eso es por el lado de Occidente, pero Vladimir Putin, el presidente ruso, se solidarizó con el presidente de Irán, Masoud
Pezeshkian, quien ya que Moscú condena las acciones de Israel contra Teherán. Putin subrayó la importancia de retomar las conversaciones y aseguró que seguirá en contacto con Irán y con Israel. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la nueva ofensiva de Israel contra Irán en su conferencia de esta mañana. Aprovechando también el tema de Irán el día de ayer, México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente. Entonces, no está bien promover acciones violentas. Nosotros siempre hemos promovido la paz. Y todos los vuelos desde y hacia Irán por parte de México fueron suspendidos por cuestiones de seguridad. La Embajada de México en Irán puso a disposición este número telefónico, el +98 91 21 22 44 63, para casos de emergencia, en caso de que haya mexicanos en territorio iraní que necesiten pues asistencia del gobierno mexicano, asistencia consular, pues se comuniquen. Repito el número, +98 900 91 21 22 44 63 para casos de emergencia. Saludo a Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente, para que nos explique cómo llegamos hasta aquí y qué podemos esperar de esta primera escaramuza en este conflicto que no es nuevo. Moisés, gracias por estar aquí. Muy buena tarde. Alejandro, muy buenas tardes. Saludos para ti y para nuestra apreciable audiencia. ¿Qué podemos prever? El mundo está atento y preocupado. Es una situación tensa. Recordemos que hay un conflicto de fondo que es la cuestión palestina, la operación del 7 de octubre del 2023, la respuesta realmente avasalladora por parte del Estado de Israel contra la Franja de Gaza y la destrucción de prácticamente el 80% de la infraestructura. Este conflicto se fue ampliando poco a poco a zonas como Líbano, Yemen, Siria, Irak, y ahora lo que tenemos es el episodio iraní con el ingrediente del dossier nuclear, que como bien comentaste en la entradilla, pues es un tema antiguo que tiene que ver con incluso la relación que tuvo Estados Unidos con Irán durante la época del Shah, cuando durante el programa de átomos para la paz se dan las primeras semillas del programa nuclear iraní, con ayuda de Estados Unidos, pero que con la revolución de 1979 y la llegada al poder del Ayatollah Khomeini, la relación geopolítica entre ambos países cambia radicalmente, siendo que uno de los discursos más férreos de la República Islámica de Irán fue justamente el antisionismo, y de ahí la rivalidad histórica que hay entre Israel y la República Islámica de Irán, siendo Israel el único país del Medio Oriente que tiene capacidad nuclear probada en el reactor nuclear de Dimona y ojivas nucleares listas para ser detonadas. Es esta falta de balance de poder que hay en el Medio Oriente lo que provoca que para Israel cualquier programa nuclear, incluyendo el de Irán, sea considerado como una amenaza existencial. Pero reflexionando a la situación, podemos ver que este ataque que hace Israel contra Irán es totalmente ilegal. Es muy parecido al que hizo Estados Unidos contra Irak, acusándolo de tener armas de destrucción, armas químicas en particular, que en realidad nunca se encontraron una vez que se derrocó al régimen de Saddam Hussein. Israel está reciclando hasta cierto punto esta política y está acusando a Irán de algo que realmente no ha podido probar. Los ataques preventivos tienen cierta protección en la Carta de Naciones Unidas, pero el Estado que hace uso de ese ataque preventivo rara vez hace uso de las pruebas necesarias para justificar ataques como estos. Israel, aunque viene diciendo hace 10 años que Irán tiene una bomba nuclear, nunca ha podido comprobar esto. Y cierro esta parte diciendo lo siguiente, Alejandro. Hay que considerar que Israel es un Estado que tiene ojivas nucleares y que no es firmante del régimen internacional de no proliferación, que es el famoso Tratado de No Proliferación Nuclear, tratado que, por cierto, Irán firmó desde 1968, ratificó en 1970 y ha seguido al pie de la letra a pesar de tener un programa nuclear. En pocas palabras, Irán tiene programa nuclear
y no ha logrado desarrollar un artefacto militar, una bomba, tal como lo plantea Israel. Pero entonces sí tiene la capacidad de desarrollarla, solo que no lo ha conseguido, tal vez. Ese es el juego geopolítico de Irán. Es decir, tener la capacidad de enriquecer uranio al porcentaje necesario para crear un artefacto nuclear sin crearlo. Es decir, para mantenerse al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear, Irán lo que hace es controlar el ciclo de enriquecimiento de uranio. Este control le da un poder disuasivo muy importante porque en caso de una amenaza existencial como un ataque que pueda desarrollar Israel o Estados Unidos o cualquier otro actor de este calibre, pueda entonces justificar el desarrollo de una bomba, pero no al revés, no hacer una bomba para entonces provocar ataques que lamentablemente ahora se han estado dando. Es un juego de interpretaciones disuasivas por parte de Irán, que para ellos están dentro del ámbito de la ley, pero para Israel esto constituye una amenaza existencial porque evidentemente no cree esta interpretación iraní. Entonces el mundo está hoy en tensión por una especie de juego del gato y el ratón, entre que si tienen la capacidad de construir bombas nucleares y sí, pero no las han verificado. Y pareciera esto un círculo vicioso porque en el pasado hemos visto escaladas por esta misma razón, hemos visto incursiones de misiones de la ONU, de expertos internacionales en búsqueda de la capacidad nuclear y que no han llegado a nada. Y es que aquí la reflexión que hay que hacer es que estos países que se consideran integrantes del club nuclear, es decir, los integrantes del Consejo de Seguridad, India y Pakistán, por ejemplo, incluso también Israel utilizando esta política de la opacidad, es decir, no niega ni acepta que tiene armas nucleares a pesar de que hay amplias investigaciones que ya lo acreditan como tal. Estos integrantes del club nuclear evidentemente no permiten que cualquier otro actor que no circule en la área de influencia de Occidente tenga acceso a este tipo de cosas. Por decir un ejemplo y para que la audiencia lo pueda reflexionar, países como Japón, por ejemplo, tienen programas nucleares con un control del enriquecimiento de uranio y son perfectamente, digamos, analizados, estudiados y monitoreados por agencias como la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y no se le inspecciona como se le inspecciona, por ejemplo, a Irán, cuya órbita geopolítica no es igual con Occidente como lo es Japón. Sí. Pero incluso hay ejemplos, incluso hasta más drásticos, como el caso de India y Pakistán, dos países que tienen no programa nuclear, que tienen armas nucleares, y cuya relación con la Agencia Internacional de Energía Atómica no es igual y no se les impone este tipo de inspecciones, sorpresa y otro tipo de monitoreo como la agencia se le impone a Irán. Entonces, con este tipo de ejemplos podemos ver cómo, no justificar, pero sí explicar por qué Irán reclama a esta agencia, a Israel y a Estados Unidos, el derecho de enriquecer uranio, incluso defendiendo el argumento de no llegar a tener una bomba. Y es justamente la tensión, porque la respuesta de Estados Unidos y de Israel es, como no eres aliado geopolítico, no eres aliado de Occidente, no estás dentro de la órbita, porque eres un país sancionado, porque eres un país no democrático, entre muchas otras cosas, es por esa razón que no se le da el beneficio de la duda y se le exige abandonar su programa nuclear, lo cual entre el Tratado de No Proliferación Nuclear es un derecho que tiene cualquier país firmante. Ya. Entonces la clave de esto se llama o sería la desconfianza. Totalmente, totalmente, Alejandro, la desconfianza que hay, por un lado, entre Estados Unidos e Israel, que no confían en el programa nuclear iraní porque dicen que es un programa militar, aunque Irán diga que es un programa pacífico, y del otro lado, Irán no confía en el beneplácito y en las relaciones pacíficas con estos países, porque considera que si tiene el enriquecimiento de uranio y controla el ciclo de enriquecimiento, puede jugar un juego geopolítico muy parecido al que desempeña Corea del Norte, por ejemplo, en el sureste asiático. Que hay que recordar, Corea del Norte es un país que tiene el control del ciclo de uranio, tiene incluso armas nucleares y no ha podido ser intervenido militarmente por ninguna otra nación. ¿Cuál es el espejo con el que juega Irán? Países como Irak y países como Afganistán, que al no contar con energía nuclear disuasiva ni con una bomba nuclear, evidentemente, dejaron abierto su cielo, su espacio aéreo,
y sus baterías antidefensas no fueron lo suficientemente fuertes como para evitar injerencias militares como las que hizo Estados Unidos en 2001 y 2003 De respectivamente. acuerdo. Pues profesor Moisés Garduño, gracias por toda esta explicación para entender lo que está ocurriendo de manera muy clara. Gracias y buena tarde. Igualmente, Alejandro, muy buena tarde y saludos a la audiencia. Igualmente, gracias.